Yo, como lo defino en mi libro, el progre es alguien que se indigna por la pobreza, como nos hemos indignado todos, a menos que seamos unos desgraciados antipáticos que no podemos tener empatía por el sufrimiento ajeno. Si tú creciste en América Latina y viste alguna vez a una anciana descalza, o a un niño desnutrido con la panza inflada, o a una madre embarazada desnutrida, evidentemente te toca y decís, ¿por qué fregados hay pobreza? Lo que pasa es que el progre se queda en lo que yo llamo la etapa adolescente de la política y la economía, que es el berrinche de decir, la pobreza se soluciona con redistribuir la riqueza. Se oye precioso, es bonito, es maravilloso, yo lo sé, pero cada vez que se ha intentado, ha terminado en genocidio y miseria. Entonces, el problema que a mí me frustra es que no aprendemos en pellejo ajeno, porque para aprender en pellejo ajeno hay que estudiar historia. Entonces, si esos progres se pusieran a pensar, ok, si yo redistribuyo la riqueza, ¿qué puede pasar? Vámonos a la historia, vámonos a la URSS, vámonos a China, vámonos a Cuba, vámonos a Venezuela. Y haces un repaso, decís, se oye precioso, porque también puedes tener dictaduras económicas, como el caso de China o Singapur. Pero son conceptos que desgraciadamente estamos a años luz de entender en América Latina. ¿Cómo vamos a juzgar las políticas? ¿Por sus intenciones o por sus resultados? Yo creo que hay que juzgarlas por sus resultados. Y en base a eso, la intención de decirte, el mundo funciona mejor cuando cada quien es libre para crear riqueza y no enfocarnos en redistribuir lo que existe hoy, sino enfocarnos en innovación, en tecnología, en libertad y en respeto a los derechos para crear más soluciones a los problemas que tenemos, sí se oye más jodido, porque lo que le estás diciendo a la gente es, agarra tu responsabilidad, ponétela de mochila y salí a vivir tu vida. No estés esperando que un Mesías te esté dando todo. Ese discurso no gana. ¿Cómo competís con eso? Entonces, cuando hay descontento, el populismo es muy fácil que pegue, ¿sí? Hitler lo usó para decir, miren, es culpa de los judíos. No, no era culpa de los judíos, era culpa de las prebendas económicas post Primera Guerra Mundial que tenían Alemania en una crisis de la fregada. Pero es más bonito que te digan, no, es que tus problemas son culpa del otro, de los judíos, de la mafia del poder, de los pelucones, como le dice Rafael Correa en Ecuador, de los coxiñas, le decía Lula da Silva, la casta, le dice Pablo Iglesias. O sea, esto es un script que usan cualquier candidato de cualquier ideología para poder llegar al poder y explicarte que tus problemas realmente son la culpa de un grupo imaginario, colectivo, el nombre que le quieras poner, los mexicanos, dice Trump, ¿no? Y ahí está. Y desgraciadamente cuando la gente está harta de que han sido engañados, en lugar de decir, bueno, tal vez lo que debemos hacer es reducir las funciones del gobierno. O sea, si el gobierno nos roba en todo, quitémosle entonces un poquito de funciones y dejémoslo con pocas. No, la solución es busquemos un vengador. Y sobre todo cuando hay gente que sigue creyendo que hay que darle más plata a los burócratas porque esos arcángeles sí saben mejor que nosotros cómo manejarnos la vida. Y cuando buscan a ese vengador populista, desgraciadamente al final el poder absoluto los corrompe absolutamente, cambian las constituciones, se quedan en el poder ad eternum y terminan acabando con el equilibrio de poder de los gobiernos. Yo soy de ideología libertaria, entonces por eso es que mucha gente no le entra el chip, porque estamos tan brainwash, tan lavados del cerebro de lo que es derecha y es izquierda, que alguien libertario es como, no. ¿Por qué? Porque la derecha y la izquierda te rompen la libertad, te la dividen. La derecha en teoría quiere libertad económica, pero lo que son las libertades individuales, matrimonio igualitario, legalización de las drogas, de la prostitución, del aborto, no. El progre o el izquierdista o el chairo, como le dicen ustedes, ese sí, ese es legalicemos las drogas, el aborto, la prostitución, todos somos hermanos, todos somos uno, abajo las nacionalidades, excepto a la hora de comerciar. A la hora de comerciar, muros, nacionalismo, producto nacional, nada de libre mercado, que el Estado se encargue de todo, pero el Estado es corrupto, no importa que el Estado lo administre. Entonces te dividen la libertad. Unos quieren libertad económica, otros quieren libertad individual. Mi ideología es, yo quiero ambas. Yo quiero libertad. No, es que no hay tal cosa como una u otra, es una libertad, la de tú como individuo, comerciar con quien te dé la gana y acostarte con quien te dé la gana, siempre y cuando no dañes a alguien más.
sí, la mejor manera de definirlo es como eso, como un mecanismo de manipulación psicológica donde te ofrecen fórmulas mágicas y pociones y soluciones como todo va a ser gratis, no vas a tener que esforzarte, vamos a acabar con la corrupción solo bajando un poquito de la corrupción, cuestiones que realmente no tienen ningún fondo. Y entonces se usa el monstruo de la privatización cuando realmente sigue siendo controlado monopólicamente y estatalmente. Nunca te imaginas que vos vas a parar expropiado o que entren aquí un día el ejército y te diga ya no se puede hacer prensa libre. O sea, cuando te está hablando el populista, nunca te imaginas que sos vos el que va a tener que empacar las maletas o vas a parar preso o vas a parar sin comida en el supermercado. Porque ese es el truco, ¿no? O sea, te dicen, es que vamos a hacer esto por el pueblo. ¿Quién es pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿Qué quiere pueblo? ¿Cuántos años tiene pueblo? ¿Cuántos hijos tiene pueblo? Pueblo llora, pueblo está contento, pueblo es una palabra. Y claro, cuando tú estás oyendo al líder populista, tú decís, claro, yo soy pueblo, yo voy a ser el beneficiado. Y luego te ponen el antipueblo, ¿no? La mafia del poder, la casta, los cochiñas, los pelucones, los escuálidos, los gusanos, les decía Fidel Castro. Ese antipueblo, que es el que va a pagar las cuentas, ¿no? Para que el pueblo se salde, tampoco nunca te dicen quién es. O sea, no es como que a tu casa llega una guía tipo telefónica donde te dicen, bueno, de ahora en adelante todos estos son pueblo y todos estos son antipueblo. Entonces ya por lo menos tendríamos claro quién se chinga, como dicen ustedes, y quién se beneficia. Pero no es el caso. Entonces te hablan con estos términos del pueblo, del antipueblo, y tú, claro, tú siempre te crees que vos estás al lado de las víctimas. Y esto es lo que yo llamo el círculo del victimismo que da paso al populismo. Primero, con una educación de víctimas. Te enseñan desde chiquito en la casa y en el colegio que eres víctima de los gringos, de los españoles, de la oligarquía, la mafia del poder, del PRI, de los aliens, de los bancos, de los judíos y de todo lo demás. Pero no solo eso. La gente que tiene baja autoestima es insegura de sí misma. ¿Y saben qué pasa con la gente que es insegura de sí misma? Que en lugar de tener los pantalones de pararse frente a la sociedad y cuestionarla, se vuelve un borrego de esa sociedad. En lugar de individualmente decidir, ok, ¿y yo en qué creo? El problema es que la gente insegura de sí misma luego le tiene pánico a tomar riesgos, sobre todo riesgos financieros. Si tú le dices a una persona educada como víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma, oye, pon una empresa, no hombre, estás loco. Ahora eso sí, la gente que es educada como víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma y con pánico a tomar riesgos, todavía quiere ser millonaria. Claro que sí, quieren los yates, las casas, las viejas, los helicópteros y todo lo demás. ¿Y cómo le haces tú si nunca has instruido tu cerebro, si no tienes valores ni inteligencia emocional para volverte millonario en América Latina? Tienes de tres. O te vuelves narco o te metes a político. Y sí es un peligro cualquier partido político que sea miembro del Foro de Sao Paulo, Acá poca gente sabe que estar en el Foro de Sao Paulo es aplaudir el socialismo del siglo XXI y es darle tu aval a la dictadura venezolana. Desgraciadamente, cada persona en América Latina está así, como un caballo que cree que solo su país es el problema. Y por no quitarse esas vendas, es que no están viendo lo que está ocurriendo en otras fronteras. Educados como víctimas, que sigan viendo en el Mesías su única salvación. ¿Cómo se rompe esto? Con el círculo virtuoso que da paso a una república, que empieza con una educación de empoderamiento, de poner tu educación en tus manos, lo cual va a generar individuos con alta autoestima, que son seguros de sí mismos y que no le van a tener pánico a tomar riesgos. Y en el momento en que dejamos de ver al gobierno como una mina de oro, para empezarlo a ver como el árbitro que dicte las reglas del juego, entonces se rompe ese ciclo y no hay motivo por el cual la educación nos tenga que programar
a ser víctimas. La gente te dice, sí, es que mira cómo estamos de mal con este capitalismo y este libre mercado que tenemos. ¿Cuál libre mercado? Para identificar dónde funciona mejor el capitalismo hay dos índices excelentes del Fraser Institute y del Heritage Foundation que toman en cuenta más de 70,000 variables en más de 190 países, que son los índices de libertad económica mundial. Entonces, lo que te mide este índice es qué tan respetada es la propiedad privada en un país, qué tan fácil es aperturar un negocio, qué tan poca corrupción tenés que promover para poder abrir una empresa, cuántos impuestos y cuánta certeza jurídica hay. O sea, te mide, digamos, todas esas variables. Entonces, si tú querés saber cuáles son los países que gozan de mayor capitalismo, o sea, libre mercado, libre me refiero libre de monopolios, de subsidios, de aranceles, libre de proteccionismos, libre de privilegios para los cuates del presidente, o sea, libre, de que cualquiera te puede venir a montar la competencia. También hay un índice que mide la libertad humana en el mundo, ese lo está haciendo el Instituto Cato. Entonces, lo que mide ese índice es qué tan libre sos de expresar tu sexualidad, tu religión, tus posturas políticas, qué tan libre sos de salir a la calle y manifestar. Entonces, para mí, los países que genuinamente son más libres son los que están a la cabeza de la libertad humana y la económica. Esto es como las conquistas, ¿no? Antes de ir a ver qué político te seduce, tené claro cuál es tu lista de prioridades. Si vos como no tenés claro si querés socialismo o querés libre mercado, si vos no tenés claro que la propiedad privada es un derecho, porque todo el mundo tiene derecho a gozar del fruto de su esfuerzo. Si a vos como te quedan dudas de que el socialismo puede funcionar, montate en un avión, andate a Caracas o mira un video. O sea, si vos como demanda nuevamente salís a comprar un teléfono sin saber qué querés, cualquier porquería te la van a vender como que fuera lo máximo. Cuando vos tenés claro, yo quiero este tipo de economía, quiero este tipo de sociedad, quiero este tipo de... Pero no se trata de solo decir, yo quiero un político honesto. No, eso es muy superficial. Si vos querés un político honesto, ponete a pensar entonces qué focos de corrupción le quitarías y cuáles le dejarías. Y cuando tú tengas claro eso, entonces contrasta todos los candidatos que tenés a tu alcance, independientes o de partidos. Informate y llega como a tus propias conclusiones y entonces ya salís a buscar cuál de esas ofertas se compagina con la tuya, sea la que sea, ¿me entendés? Porque tú sos libre de defender o creer lo que querás, ¿va? A diferencia de la panacea socialista que te vende un Edén y un paraíso, la República no es ningún Edén ni ningún paraíso. Va a seguir habiendo corruptos, va a seguir habiendo asesinos, va a seguir habiendo ladrones, va a seguir habiendo mafiosos. Lo que la República te garantiza es que el que la hace la paga, porque en su diseño institucional, la Constitución es la que manda. Este señor, por ejemplo, dice un gobierno de personas. No, un gobierno de leyes, de reglas claras. Entonces, lo que no tenemos claro en América Latina es qué reglas del juego queremos seguir. ¿Vamos a defender la propiedad privada o vamos a decir que privatizar es un robo? ¿Vamos a defender la libertad de expresión y de prensa o vamos a asesinar periodistas y vamos a tener gobiernos siendo dueños de medios de comunicación? Entonces, si no tenemos claro el proyecto, lo que tenemos son constituciones incongruentes. Así son las constituciones latinas. Lo que te garantizan en un lado te lo arrebatan en el otro. Entonces, si no tenemos reglas del juego claras, como en un partido de fútbol, si a ti te dicen tienes que meter goles allá, pero si los metes en esta portería tampoco pasa nada, entonces no tenemos un rumbo de país. Y que lo que nos pasa a los latinoamericanos es que no hemos definido qué queremos defender. O queremos ser socialistas y acabar con la propiedad privada, o queremos la propiedad privada, o queremos libre mercado puro y duro, que ningún gobierno en América Latina lo ha dado, porque desde el momento en que el subsuelo en nuestros países no es de individuos, sino del Estado, es decir, de la mafia del poder que está en el turno, no tienes libre mercado. Lo que tienes que entender es que hoy por hoy, si tú lo analizas en el índice de libertad económica mundial, está muy lejos de tener el libre mercado que yo propongo.
tiene, como el resto de países de América Latina, lo que se llama mercantilismo estatal. Tú no eres nadie económicamente si el gobierno no te da permiso. Simplemente quiere decir, el gobierno es corrupto y controla la economía. Mi propuesta es controlar más el gobierno y controlar más la economía. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es cómo puedes tú pretender que si el gobierno hoy es corrupto, dándole más poder va a ser menos corrupto. No quiere acabar con el gobierno metiéndose en la economía. Quiere seguir incrementando el poder del gobierno dentro de la economía. Tiene las manos metidas en la economía y la propuesta es metamos más al gobierno en la economía. Yo no veo cómo eso va a ser más positivo. ¿Por qué? Porque la experiencia del socialismo del siglo XXI, metiendo al gobierno al 100% dentro de la economía, expropiando, ha llevado a las consecuencias nefastas que ojalá y conocieras y te informaras. Entonces, si tanto nos importa nuestra educación, dejemos de pretender que los que nos quieren brutos, porque les conviene tenernos brutos, que son los gobernantes, sean los que nos eduquen. La sociedad, porque son los votantes. Mira, yo miro la política como oferta y demanda, y la demanda es la que manda en todo. Cuando vos compras una computadora, un teléfono o una comida y te la llevan fría, o el teléfono no funciona, o la computadora se colapsó cuando la conectaste, vos vas a la tienda y decís, devuélvame mi dinero o cámbiame el producto, porque al final vos estás demandando. Lo mismo los votantes. Si tenemos políticos mediocres, mentirosos, corruptos, que nos llenan de fantasía la cabeza, es porque la demanda está contenta con eso. Eso es lo que la demanda está pidiendo. El día que la demanda pida argumentos lógicos, consecuencias económicas, comparaciones, ¿verdad? Y congruencia, a los políticos no les quedará de otra que ofrecer eso. Yo necesito que me regales nada. Yo lo que necesito es que hagas tu harto trabajo, que es garantizar que en este país a todo el mundo se le trate por igual ante la ley y se respete la vida, la propiedad y la libertad. De lo demás me encargo yo. Creo que si comprendemos eso, entendemos el nivel de a dónde podemos llegar. En ningún momento yo estoy diciendo que la situación actual es buena. Ahora, si todos cambiaran su chip, quizá entonces el timón cambiaría. Aquí lo que hay que entender es que el político es la oferta. Y si la oferta es mediocre, es porque la demanda se está conformando con mediocridad. Te lo pongo con un ejemplo. No hay político en Latinoamérica que no mente a Dios en sus discursos, a pesar que supuestamente Iglesia y Estado están separados, ¿va? ¿Qué pasa si mañana sacan encuestas y el 95% de los latinoamericanos se declaran ateos, o deístas, o agnósticos, o solo no creyentes? No volvés a escuchar a un político mentando a Dios en su discurso. ¿Por qué? Porque ya no le es necesario. Entonces, para mí, la clave está en la sociedad, y por eso nunca he ejercido política ni me he metido en un partido, porque hasta que la demanda no cambie, la oferta va a seguir siendo mediocre. Ahora, resulta que ahora vinieron las elecciones y ¡bum! Algo estoy diciendo que les afecta. Al final, te paran haciendo un favor, porque mientras peor hablan de ti, más incrementan la bulla. Porque si no les afectara y pasabas desapercibido, más que por la gente que ya te conocía por su propio interés, pues.